¿Sabías que hay cosas en tu dormitorio que pueden estar afectando tu paz espiritual y alejándote de la presencia de Dios sin que te des cuenta? La Biblia nos exhorta en 1 Corintios 10:31. Así que si comen o beben o hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esto significa que cada aspecto de nuestra vida, incluso nuestro espacio personal, debe reflejar la santidad y el orden divino. Sin embargo, muchas veces acumulamos objetos que traen confusión, ansiedad e incluso influencias negativas a nuestro hogar. Hoy exploraremos 9 cosas que necesitas sacar de tu dormitorio para que sea un lugar de descanso y comunión con Dios. Si anhelas un ambiente donde reine la paz y la presencia del Señor, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para descubrir cómo transformar tu habitación en un espacio alineado con la voluntad de Dios? Desde tiempos antiguos, el hogar ha sido visto como un refugio sagrado, un espacio donde el cuerpo descansa y el espíritu encuentra reposo. Sin embargo, lo que muchas personas no consideran es que el ambiente en el que dormimos puede afectar nuestra relación con Dios y nuestra paz interior. La Biblia nos enseña que todo en nuestra vida debe estar alineado con la voluntad del Señor. Y eso incluye los objetos que permitimos en nuestra casa. En Deuteronomio 7:26 se nos advierte: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Este versículo nos deja claro que ciertos objetos pueden atraer influencias negativas, alejándonos de la presencia de Dios sin que nos demos cuenta. Cuando dormimos, nuestro espíritu no deja de estar activo y lo que nos rodea puede influenciar nuestro sueño, nuestra mente y hasta nuestra conexión con el Señor. Las Escrituras nos muestran ejemplos de cómo Dios instruyó a su pueblo a cuidar lo que traían a sus hogares. En la historia de Jacob, cuando Dios le ordenó regresar a Betel y levantar allí un altar, lo primero que hizo fue decirle a su familia y a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Génesis 35:2. Antes de consagrarse al Señor, tenían que purificar su entorno, deshaciéndose de todo lo que pudiera ser un obstáculo en su relación con Dios. Así como Jacob entendió que había cosas que no podían seguir en su casa si querían recibir la bendición del Señor, nosotros también debemos evaluar qué hay en nuestro dormitorio que puede estar interfiriendo con la paz y la presencia divina. Muchas veces, sin darnos cuenta, permitimos que objetos aparentemente inofensivos tengan un impacto negativo en nuestro espíritu. En la actualidad vivimos en un mundo saturado de distracciones y elementos que, aunque parecen triviales, pueden desviar nuestro corazón de Dios. En Efesios 4:27 se nos dice: no den lugar al diablo. Y esto aplica a cada área de nuestra vida, incluyendo los espacios donde descansamos. Si el enemigo encuentra una pequeña grieta, una puerta entreabierta, intentará usarla para sembrar inquietud, ansiedad e incluso perturbaciones en nuestro descanso. Por eso es tan importante examinar lo que tenemos en nuestro dormitorio y preguntarnos si realmente glorifica a Dios o si por el contrario está afectando nuestra relación con Él. Uno de los mayores problemas que enfrentamos es la influencia de ciertos objetos que traen consigo cargas espirituales. En Hechos 19:19 encontramos un pasaje impactante sobre personas que al recibir la verdad de Cristo reconocieron
que tenían en sus casas cosas que no agradaban a Dios. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y calcularon su precio y hallaron que era 50,000 piezas de plata. Aquí vemos un principio espiritual fundamental. Cuando entendemos que algo en nuestra vida no es compatible con la voluntad de Dios, debemos deshacernos de ello sin dudarlo. Estos creyentes no guardaron los libros por su valor económico, ni los escondieron en un rincón. Los quemaron porque sabían que no podían seguir permitiendo su influencia en sus vidas. El enemigo es astuto y sabe que no siempre logra apartarnos de Dios con ataques evidentes, por lo que utiliza estrategias sutiles. Una de las formas más comunes en que contamina nuestro ambiente es a través de objetos que traen consigo cargas espirituales. No se trata de superstición ni de temores infundados, sino de un principio bíblico claro. En el libro de Josué encontramos el caso de Acán, quien tomó lo que Dios había prohibido y lo escondió en su tienda. Aunque parecía un acto sin consecuencias inmediatas, su desobediencia trajo derrota a todo el pueblo de Israel. En Josué 7:13 Dios le dice a Josué: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Este relato nos muestra que a veces nuestra falta de paz y nuestras dificultades pueden estar relacionadas con cosas que hemos permitido en nuestro hogar sin discernimiento. Cuando abrimos nuestra casa a objetos que no glorifican a Dios, estamos permitiendo que entren influencias espirituales que pueden afectarnos de maneras que no siempre percibimos de inmediato. El enemigo sabe que mientras más nos acostumbremos a convivir con lo que no agrada a Dios, menos alerta estaremos a su impacto en nuestras vidas. Lo que parece insignificante puede convertirse en un lazo que nos impide experimentar la paz y la plenitud que el Señor quiere para nosotros. Por eso es esencial pedirle a Dios discernimiento y valentía para hacer una limpieza espiritual en nuestro hogar, eliminando todo lo que no edifica y consagrando cada espacio a su presencia, ¿no? En la Biblia encontramos que Dios es un Dios de orden. En 1 Corintios 14:33 se nos recuerda que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, lo que significa que todo lo que nos rodea debe reflejar esa paz divina. Si al entrar en nuestro dormitorio sentimos inquietud, ansiedad o falta de descanso, debemos preguntarnos qué hay en ese lugar que podría estar contribuyendo a esa sensación. A veces el desorden en nuestra habitación refleja el estado acá, el estado de nuestro corazón. En Proverbios 24, 3-4 se nos dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Esto nos muestra que nuestro hogar, incluyendo nuestro dormitorio, debe ser un lugar lleno de cosas que honren a Dios y nos acerquen más a Él. En la vida de muchos personajes bíblicos vemos cómo el entorno en el que vivían influía en su relación con Dios. Cuando Eliseo visitaba a la tsunamita, ella le preparó un aposento con una cama, una mesa, una silla y un candelero, porque entendía que su habitación debía ser un lugar de descanso y comunión con Dios. 2 Reyes 4:10. Este pequeño detalle nos enseña que lo que tenemos en nuestro dormitorio no es irrelevante, sino que puede contribuir a nuestra conexión espiritual. Si queremos que nuestro lugar de descanso sea un espacio donde podamos experimentar la presencia del Señor, debemos asegurarnos de que nada en él obstaculice esa comunión. A veces, lo que necesitamos sacar de nuestra habitación no es solo lo que vemos con nuestros ojos, sino también aquellas cosas que afectan nuestro espíritu de manera sutil.
En Filipenses 4:8 se nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo nos da un criterio claro para evaluar lo que permitimos en nuestro espacio personal. Si algo no refleja estos principios, probablemente no deba estar en nuestra vida, y mucho menos en el lugar donde buscamos descanso y renovación espiritual. La limpieza espiritual de nuestro dormitorio no es solo una cuestión de organización o estética, sino de alinearnos con el propósito de Dios. En 2 Crónicas 29:5, cuando el rey Ezequías comenzó su reforma espiritual, les dijo a los sacerdotes: santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Este mandato no solo aplicaba al templo, sino que nos recuerda que cada espacio que consagramos a Dios debe estar limpio de todo aquello que deshonra su presencia. Nuestro dormitorio debe ser un lugar donde podamos orar, meditar en su palabra y encontrar verdadera paz. Si hay algo que impide que experimentemos esa paz, es tiempo de sacarlo y permitir que la luz de Dios llene cada rincón. Dios desea que vivamos en libertad, sin cargas innecesarias ni influencias que nos alejen de Él. Cuando permitimos que su presencia reine en nuestro hogar, experimentamos una transformación que va más allá de lo físico. El ambiente cambia, la paz se restablece y nuestro descanso se vuelve reparador. Al examinar nuestro dormitorio con ojos espirituales y eliminar lo que no glorifica a Dios, estamos dando un paso de obediencia que traerá bendición a nuestras vidas. Como dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando decidimos santificar nuestro entorno, el enemigo pierde cualquier derecho de perturbar nuestra paz. La influencia espiritual de nuestro entorno es un principio que se repite a lo largo de la Escritura. Desde el Antiguo Testamento, Dios instruyó a su pueblo a cuidar no solo su comportamiento, sino también el ambiente en el que vivían. En el tabernáculo y posteriormente en el templo, cada detalle tenía un propósito divino y debía estar consagrado a la gloria del Señor. En Levítico 26:1-2, Dios les ordenó: no os haréis ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros ante ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Aunque esta instrucción fue dada en un contexto de adoración comunitaria, el principio sigue siendo el mismo. Lo que permitimos en nuestro espacio refleja a quién servimos. Si en nuestro dormitorio hay cosas que no honran a Dios, es necesario apartarlas y restaurar la santidad de nuestro hogar. A lo largo de la historia bíblica encontramos advertencias sobre la contaminación espiritual que puede entrar en la vida de una persona a través de objetos que no han sido consagrados a Dios. En Jueces 6, cuando Gedeón fue llamado por Dios para liberar a Israel, lo primero que se le ordenó hacer fue derribar el altar de Baal que estaba en la casa de su padre y cortar la imagen de Asera. Solo después de haber eliminado esa influencia, pudo levantar un altar al Señor y recibir su respaldo. Este pasaje demuestra que antes de que Dios traiga victoria a nuestras vidas, debemos examinar si hay algo en nuestro entorno que debe ser removido. Nada impuro puede coexistir con la presencia del Señor. Dios es un Dios de orden y su deseo es que vivamos en ambientes que reflejen su paz. En Colosenses 3:12 nos dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este llamado a la pureza no se limita a nuestros pensamientos o acciones, sino que se extiende
a todo lo que nos rodea. Nuestro dormitorio es el lugar donde empezamos y terminamos cada día, donde descansamos y buscamos comunión con Dios. Si hay elementos que desvían nuestra atención de su presencia, es necesario hacer una limpieza espiritual. El enemigo no necesita una gran puerta abierta para sembrar inquietud en nuestras vidas. Le basta con pequeñas concesiones que parecen inofensivas, pero que gradualmente afectan nuestra paz. La Biblia deja claro que lo que entra en nuestro hogar tiene un impacto en nuestra vida espiritual. En Hechos 17, 29 a 30, el apóstol Pablo enseña: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este llamado al arrepentimiento implica dejar atrás todo aquello que no se alinea con la voluntad de Dios. Cuando reconocemos que hay objetos en nuestra vida que nos alejan de su presencia, el siguiente paso es deshacernos de ellos sin vacilación. El proceso de purificación espiritual requiere discernimiento. En 1 Corintios 10, 21 se nos advierte: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esto significa que no puede haber mezcla entre lo sagrado y lo profano. La paz que anhelamos en nuestro hogar no llegará si mantenemos elementos que han sido influenciados por ideologías contrarias a la palabra de Dios. El pueblo de Israel aprendió esta lección de manera contundente cuando permitió que costumbres ajenas a la voluntad divina entraran en sus hogares. Cada vez que adoptaban prácticas que no venían de Dios, experimentaban opresión y alejamiento de su presencia. En el Nuevo Testamento Jesús enfatizó la importancia de mantener limpio no solo el corazón, sino también todo lo que rodea la vida de una persona. En Mateo 12, 44 a 45, hablando sobre los espíritus inmundos, dijo: entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Este pasaje revela que no basta con sacar lo que es impuro, sino que el espacio debe ser llenado con la presencia de Dios. Cuando hacemos una limpieza espiritual en nuestro dormitorio, no se trata solo de eliminar lo que no edifica, sino de consagrar el ambiente al Señor para que su paz reine en él. Dios nos llama a ser vigilantes sobre lo que permitimos en nuestras vidas. En el 1 Pedro 5:8 se nos exhorta: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta advertencia es un recordatorio de que el enemigo busca cualquier oportunidad para entrar. Y una de las maneras en que lo hace es a través de las cosas que toleramos en nuestro hogar. La Biblia muestra que cada vez que el pueblo de Dios permitía la entrada de ídolos, objetos impuros o influencias externas, sufrían las consecuencias. Por eso es necesario estar atentos y evaluar si hay algo en nuestro dormitorio que está interfiriendo con nuestra comunión con Dios. En 2 Reyes 23 encontramos un ejemplo claro de lo que significa restaurar la pureza en un entorno. El rey Josías, al descubrir el libro de la ley y darse cuenta de que el pueblo había permitido prácticas ajenas a la voluntad de Dios, tomó medidas drásticas. Derribó los altares paganos, destruyó los objetos dedicados a dioses falsos y purificó el templo del Señor. Su determinación en eliminar todo lo que ofendía a Dios trajo renovación
y restauración a la nación. Este pasaje nos enseña que cuando tomamos decisiones firmes en cuanto a lo que permitimos en nuestro entorno, experimentamos la bendición y la paz de Dios. La Escritura también nos muestra que hay una relación directa entre la pureza de nuestro entorno y la presencia de Dios en nuestras vidas. En 2 Corintios 6, 16 a 17, Pablo escribe: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Este llamado a la separación no es solo físico, sino también espiritual. Si queremos que nuestro dormitorio sea un lugar donde podamos experimentar la paz y la presencia de Dios, debemos asegurarnos de que todo lo que hay en él esté en armonía con su voluntad. Cuando el profeta Daniel fue llevado a Babilonia, tomó la decisión de no contaminarse con las costumbres del lugar. En Daniel 1:8 se nos dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Su determinación de mantenerse puro lo llevó a encontrar gracia delante de Dios y a recibir sabiduría y entendimiento superiores. Esto nos muestra que cuando hacemos un compromiso con el Señor y apartamos lo que no le agrada, Él nos recompensa con su favor y su dirección. Dios nos ha dado la responsabilidad de administrar lo que tenemos y asegurarnos de que todo en nuestra vida glorifique su nombre. En 1 Corintios 6, 19 a 20 se nos recuerda: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este principio se extiende a cada área de nuestra vida, incluyendo nuestro hogar. Si hay algo en nuestro dormitorio que no honra a Dios, es momento de tomar la decisión de apartarlo y permitir que su paz llene cada rincón. La presencia de Dios en la vida de una persona se refleja en cada área de su existencia, incluyendo el espacio donde habita. A lo largo de las Escrituras, el Señor ha enfatizado la importancia de la pureza en los lugares donde sus hijos residen y buscan su presencia. En Ezequiel 44:23 se establece un principio fundamental: enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Este mandato resalta la necesidad de una separación clara entre aquello que agrada a Dios y lo que contamina la vida espiritual. En un mundo donde tantas influencias compiten por la atención y el corazón del creyente, es esencial examinar con discernimiento todo lo que se permite dentro del hogar, asegurándose de que cada objeto y cada ambiente refleje la santidad que Dios demanda. Desde el principio, el Señor estableció que sus hijos debían mantener un estándar de pureza en su entorno. En Deuteronomio 23:14 se explica que la presencia de Dios se manifestaba en medio de su pueblo y que por esa razón el campamento debía estar limpio. Porque Jehová, tu Dios, anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Este principio sigue siendo válido, pues aunque ya no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, la santidad de Dios no ha cambiado. Si el Señor demandaba pureza en los espacios donde su pueblo vivía y se congregaba, ¿cuánto más debe buscarse esa pureza en el lugar donde una persona duerme, medita y se fortalece espiritualmente? El enemigo siempre ha tratado de infiltrarse en la vida del creyente de maneras sutiles,
utilizando elementos que parecen inofensivos para distraer, debilitar o generar confusión. En 2 Reyes 21, 11 a 12, se narra cómo el rey Manasés llenó el templo del Señor con objetos que promovían la idolatría, lo que provocó la ira de Dios contra Judá. Su error no fue solo su conducta personal, sino también su decisión de permitir elementos que deshonraban a Dios dentro de un lugar que debía ser santo. Este relato muestra que la contaminación espiritual no siempre viene en formas evidentes, sino que puede introducirse a través de objetos, imágenes y elementos que ocupan un lugar en la vida del creyente sin que éste perciba su verdadero impacto. Las influencias que rodean el lugar de descanso pueden afectar la mente y el espíritu. En el libro de Daniel, Nabucodonosor buscó cambiar la identidad de los jóvenes hebreos, llevándolos a un entorno donde estuvieran rodeados de costumbres y enseñanzas contrarias a la voluntad de Dios. Sin embargo, Daniel tomó la decisión de mantenerse firme y no contaminarse con lo que le ofrecían. Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Este principio demuestra que la contaminación espiritual no solo proviene de acciones externas, sino también de lo que se permite dentro del entorno personal. Un creyente debe examinar todo lo que está a su alrededor y asegurarse de que su habitación sea un lugar consagrado al Señor, libre de influencias que puedan afectar su comunión con Él. En el Nuevo Testamento Jesús dejó en claro que la limpieza espiritual va más allá de las apariencias externas. En Mateo 23, 27, al hablar de los fariseos, dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Este pasaje muestra que Dios no solo ve lo exterior, sino que examina el interior del ser humano, incluyendo su hogar y el ambiente que permite en su vida. Si la habitación de una persona está llena de elementos que no glorifican a Dios, eso refleja una falta de discernimiento espiritual que debe corregirse con urgencia. El apóstol Pablo enseñó que todo lo que se permite en la vida debe ser filtrado a través del estándar divino. En primera carta a los Corintios 10:23 declara: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aunque algunas cosas pueden parecer inofensivas, si no edifican la relación con Dios, es mejor apartarla. La habitación debe ser un lugar de descanso y comunión con el Señor, no un espacio que cause distracción, desorden o que abra la puerta a pensamientos y emociones que desvíen la mente de su propósito. Todo lo que ocupa un lugar en la vida del creyente debe ser evaluado con el criterio de si acerca más a Dios o si representa un obstáculo en la búsqueda de su presencia. La historia de Josué y la conquista de Jericó muestra un principio espiritual importante sobre lo que se permite dentro del hogar. Después de la victoria sobre la ciudad, Dios ordenó que todo lo que era anatema debía ser destruido. Sin embargo, Acán desobedeció y tomó objetos que Dios había prohibido, ocultándolos dentro de su tienda. Como resultado, la presencia de Dios se apartó del pueblo de Israel y experimentaron una derrota en la siguiente batalla. Josué 7:11 dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Este relato deja en claro que lo que se permite dentro del hogar tiene un impacto directo
en la vida espiritual y en la relación con Dios. La instrucción de apartar todo lo que no glorifica a Dios no es una simple recomendación, sino un mandato que protege la integridad espiritual del creyente. En 2 Corintios 7:1, Pablo exhorta: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta limpieza no es solo física, sino espiritual. Si algo en el entorno no refleja la luz de Cristo, es necesario removerlo sin dudarlo. Cuando se hace una evaluación honesta del espacio personal, se pueden identificar elementos que, aunque pasaban desapercibidos, han estado afectando la vida espiritual de manera sutil. La palabra de Dios muestra que los lugares donde habita su presencia deben ser espacios de santidad. En Éxodo 49, cuando se consagró el tabernáculo, el Señor ordenó: tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Esta instrucción refleja que todo lo que está en un lugar de adoración debe estar apartado para Dios. Aunque ya no vivimos bajo el sistema del tabernáculo, el principio sigue vigente. Todo lo que está en la vida de un creyente debe reflejar santidad. Si algo en su habitación no honra a Dios, es necesario apartarlo para que el espacio esté en armonía con su voluntad. En Apocalipsis 3:20 Jesús declara: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este llamado no solo se refiere al corazón del creyente, sino a todo lo que forma parte de su vida. Si Cristo estuviera físicamente presente en el hogar de alguien, ¿encontraría elementos que deshonran su nombre? Si hay algo en la habitación que no se puede presentar delante de Dios sin vergüenza o convicción, es una señal clara de que no debe estar ahí. La comunión con el Señor requiere un ambiente que refleje su presencia y su paz. Dios busca que cada área de la vida de sus hijos esté alineada con su santidad. En Romanos 12:2 se exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación espiritual comienza con la disposición de dejar todo lo que no edifica y permitir que Dios gobierne cada aspecto de la vida. Cuando el hogar es santificado y consagrado al Señor, su presencia trae paz y bendición, y el creyente experimenta una comunión más profunda con Él. La atmósfera de un lugar puede influir en la vida espiritual de una persona de formas profundas e imperceptibles. A lo largo de la historia, Dios ha establecido principios claros sobre la santidad en cada espacio que habitan aquellos que le pertenecen. La contaminación espiritual no es un concepto abstracto, sino una realidad que afecta la paz, el descanso y la comunión con el Señor. Cuando en la palabra se menciona que Dios es un Dios de orden, se entiende de referencia a un principio que abarca todas las áreas de la vida, incluyendo el entorno en el que se reposa. En 1 Corintios 14:40 se establece: pero hágase todo decentemente y con orden. Este llamado a la disciplina y a la armonía debe reflejarse en el lugar donde se busca descanso, porque lo que rodea el cuerpo también afecta el alma. Las instrucciones de Dios para el pueblo de Israel incluían la eliminación de todo lo que pudiera ser un tropiezo en su relación con Él. En Deuteronomio 7:25-26 se advierte: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no te enlaces en ello, porque es abominación
a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Lo que se mantiene dentro de un hogar tiene la capacidad de fortalecer la conexión con Dios o debilitarla. Un objeto no es solo un elemento físico, sino que puede representar una ideología, un lazo con el pasado o una puerta abierta a influencias que, aunque parezcan inofensivas, terminan afectando el espíritu. La idolatría no siempre se presenta de manera evidente, pero cualquier cosa que ocupe un lugar en la vida por encima de Dios se convierte en un obstáculo. En Ezequiel 14:3, el Señor habla sobre los ancianos de Israel que habían levantado ídolos en su corazón. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Esta advertencia revela que no solo lo visible puede ser un problema, sino que aquello que una persona permite en su entorno puede representar una atadura que impide que el Espíritu de Dios fluya con libertad. A veces no se trata solo de lo que está presente en el dormitorio, sino de lo que ese objeto significa o representa en lo más profundo del corazón. Cuando Jesús entró en el templo y vio que se había convertido en un lugar de comercio, su reacción fue clara y enérgica. En Mateo 21, 12-13 se narra: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían paloma, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo que debía ser un lugar de adoración había sido contaminado con distracciones y elementos que alejaban a las personas del propósito original. Si eso ocurrió en el templo, ¿cuánto más puede suceder en el lugar donde se descansa? Lo que ocupa un espacio tiene la capacidad de cambiar la atmósfera espiritual de una habitación y de desviar el enfoque de lo que realmente importa. Dios diseñó el descanso como un tiempo de restauración no solo para el cuerpo, sino también para el espíritu. En el Salmo 4:8 se encuentra una promesa para aquellos que confían en el Señor. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Sin embargo, cuando el entorno está cargado de elementos que no glorifican a Dios, la paz se ve afectada. En ocasiones, el insomnio, la ansiedad y la falta de descanso no son solo consecuencias de la rutina diaria, sino señales de que hay algo en el ambiente que no permite que el alma repose en la presencia del Señor. Cada detalle cuenta, cada objeto influye, cada decisión sobre lo que se permite en el dormitorio tiene un impacto en la atmósfera espiritual del hogar. El enemigo siempre buscará maneras de infiltrarse de forma sutil, porque su estrategia nunca es obvia. En 2 Corintios 11:14 se advierte: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No todo lo que parece inofensivo lo es. Un pequeño compromiso aquí, un objeto que aparentemente no tiene importancia allá, y poco a poco se crea un ambiente donde la presencia de Dios se siente más distante. La lucha espiritual no siempre es visible, pero es real. En Efesios 6:12 se explica que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si la batalla es espiritual, entonces cada aspecto del entorno también debe ser tratado con discernimiento espiritual.
El pueblo de Dios siempre ha sido llamado a la separación. En 2 Corintios 6, 17 se da una instrucción clara. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. No se trata solo de una actitud interna, sino de una acción externa. Lo que se permite en la vida y en el hogar refleja el nivel de consagración que se tiene con Dios. En la historia de Israel, cada vez que el pueblo permitía la entrada de influencias ajenas, terminaban apartándose del Señor. El primer paso para restaurar la comunión con Dios siempre fue eliminar lo que los alejaba de Él. La Biblia enseña que el hogar es un lugar donde la presencia de Dios debe habitar, no solo en un sentido simbólico, sino real. En Deuteronomio 6, 6 a 9 se da la instrucción de que las palabras del Señor deben estar presentes en cada rincón del hogar. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El lugar donde se descansa no debe ser simplemente un espacio físico, sino un sitio donde la palabra de Dios tenga autoridad y donde su presencia sea evidente. En el Antiguo Testamento, cuando Jacob tuvo un encuentro con Dios en Betel, marcó ese lugar como un sitio sagrado. Génesis 28, 16 a 17 dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Si la conciencia de la presencia de Dios transformó un simple lugar en un sitio sagrado, ¿cuánto más puede cambiar la atmósfera de un dormitorio cuando se toman decisiones en obediencia a su palabra? La verdadera paz no proviene de la comodidad, sino de la certeza de que todo lo que rodea la vida está en alineación con el corazón de Dios. En cada rincón del hogar debe reflejarse la gloria de Dios. En el 1 Pedro 1:16 se da una instrucción que abarca todas las áreas de la vida. Sed santos porque yo soy santo. La santidad no es un concepto limitado a la moralidad, sino un principio que se extiende a todo lo que se posee y a cada espacio que se habita. Lo que se permite dentro del dormitorio tiene un efecto directo en la vida espiritual. Y si algo no glorifica a Dios, no tiene lugar en la vida de un creyente. La paz que se experimenta en el descanso es un reflejo de la atmósfera espiritual que se ha cultivado. Cuando todo lo que rodea la vida está bajo la luz de la palabra de Dios, su paz reina, su presencia llena cada rincón y su espíritu guía cada paso. La influencia espiritual que se mueve en el entorno de una persona no es algo que deba tomarse a la ligera. A lo largo de las Escrituras se advierte repetidamente sobre la necesidad de mantener pureza y orden en cada aspecto de la vida, incluyendo el espacio donde se descansa. La contaminación no solo se manifiesta en acciones visibles, sino también en lo que se permite en lo oculto, en lo que se almacena en secreto y en aquello que, aunque aparentemente inofensivo, se convierte en un obstáculo para la comunión con Dios. En Isaías 52:11 se proclama un mandato que resuena con fuerza: apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Este llamado a la separación no se limita a lo externo, sino que abarca todo lo que ocupa un espacio en la vida y en el corazón.
Desde los tiempos antiguos Dios ha instruido a su pueblo para que mantenga un ambiente limpio y santo, porque su presencia no habita en lugares donde hay impureza. En Josué 24:14 se declara: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. La idolatría no solo consiste en figuras o imágenes, sino en cualquier cosa que se interponga en la relación con Dios. Si algo dentro del dormitorio ocupa un lugar que debería pertenecer al Señor, es necesario apartarlo. La mente y el corazón deben estar alineados con la voluntad divina, sin distracciones que desvíen la atención de lo que realmente importa. En el tabernáculo y en el templo, cada elemento estaba dispuesto de manera intencional, reflejando la perfección y el orden de Dios. Nada podía estar fuera de lugar ni mezclado con lo profano. En 2 Crónicas 29:5, el rey Ezequías ordenó a los levitas: santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Antes de que la gloria de Dios se manifestara, debía haber limpieza y consagración. Este principio sigue vigente, porque donde hay desorden, confusión o elementos que no glorifican a Dios, su presencia se ve opacada. Cada objeto tiene un significado y una influencia, y por eso es necesario examinar con discernimiento lo que se mantiene dentro del espacio personal. La luz y las tinieblas no pueden coexistir. En 2 Corintios 6:14 se plantea una pregunta fundamental: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La atmósfera espiritual de un lugar se define por lo que hay en él. La paz que Dios otorga no se encuentra en un ambiente saturado de distracciones, sino en la pureza de un corazón y un espacio consagrados a Él. En muchos casos, la inquietud, el insomnio o la falta de descanso profundo no son solo problemas físicos, sino reflejos de una lucha espiritual que se desarrolla en el entorno. Si el enemigo logra infiltrarse en lo más íntimo del hogar, su influencia se extiende y afecta la comunión con Dios. En la historia de los reyes de Israel y Judá se observa un patrón claro. Cada vez que un gobernante se apartaba de Dios, permitía la entrada de ídolos, prácticas paganas y objetos que contaminaban la nación. Sin embargo, cuando un rey temeroso de Dios subía al trono, lo primero que hacía era purificar el templo y destruir todo lo que había sido introducido en desobediencia. En 2 Reyes 23-24 se relata la reforma de Josías. Además, barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines e ídolos, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Este acto no solo representaba una limpieza física, sino una restauración de la relación con Dios. El poder espiritual que se mueve en un hogar no es producto del azar, sino del nivel de obediencia y consagración que hay en él. En Romanos 12:2 se presenta una clave para vivir conforme a la voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación comienza cuando se reconoce que no todo lo que el mundo ofrece es beneficioso para la vida espiritual. La cultura, las tendencias y las influencias externas pueden ejercer presión, pero el creyente debe mantenerse firme en la verdad y asegurarse de que su entorno refleje la santidad de Dios. La obediencia a los principios de Dios trae protección y bendición.
En Deuteronomio 28:12 promete: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. La paz dentro del hogar es un resultado directo de una vida alineada con su voluntad. No basta con desear un ambiente de tranquilidad, es necesario tomar decisiones concretas para mantenerlo. Todo lo que ocupa un espacio en el dormitorio debe ser evaluado con el criterio de si glorifica a Dios o si representa una distracción, una atadura o una puerta abierta a influencias que no provienen de Él. En el Antiguo Testamento, cuando Dios instruyó a los israelitas sobre la construcción del tabernáculo, les dio detalles precisos sobre cada elemento que debía estar presente. Nada podía añadirse o quitarse arbitrariamente, porque cada cosa tenía un propósito dentro del diseño divino. En Éxodo 40:9 se ordena: tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Si Dios fue tan específico en cuanto a lo que debía estar en su morada terrenal, ¿cuánto más se debe cuidar el ambiente en el que se busca su presencia? La habitación donde se descansa no es un lugar sin importancia, sino un espacio donde la mente se aquieta y donde se debe propiciar un ambiente de paz y comunión con el Señor. La contaminación espiritual no siempre es evidente. En Apocalipsis 18:4 se da una advertencia crucial: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. La separación de lo impuro no es opcional, es una instrucción directa. Si algo dentro del hogar no honra a Dios, no debe permanecer allí. Las Escrituras muestran que cada vez que el pueblo de Dios permitió la entrada de influencias externas, se alejaron de la verdad y sufrieron las consecuencias. No se puede subestimar el impacto que los objetos, las imágenes y las costumbres pueden tener en la vida espiritual. El enemigo no necesita una invitación abierta para operar en la vida de alguien, le basta con una oportunidad. En Efesios 4:27 se advierte: ni deis lugar al diablo. Un simple descuido, una decisión basada en la indiferencia o la falta de discernimiento pueden abrir puertas a la confusión, el desánimo y la opresión espiritual. Lo que se mantiene dentro del dormitorio puede ser un recordatorio de la fidelidad de Dios o una barrera que impide una comunión plena con Él. La paz no se encuentra en lo material, sino en la certeza de que todo lo que rodea la vida está alineado con su voluntad. Dios ha dado instrucciones claras sobre cómo debe ser la vida de quienes le siguen. En el 1 Pedro 1:15-16 se establece: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es solo una cuestión de conducta, sino de todo lo que se permite en la vida. Si algo dentro del dormitorio no glorifica a Dios, es momento de tomar la decisión de apartarlo y permitir que su presencia llene cada rincón con su paz. Cuando todo lo que rodea la vida está bajo la luz de su palabra, el descanso es completo. La mente se aquieta y el corazón encuentra seguridad en su amor. El lugar donde se descansa no es un espacio cualquiera, sino un reflejo del estado del alma y del nivel de comunión con Dios. A lo largo de la Escritura se muestra con claridad que el ambiente en el que una persona habita tiene un impacto directo en su vida espiritual. Cuando el pueblo de Dios permitió la entrada de influencias ajenas a su voluntad, la consecuencia fue siempre el enfriamiento espiritual y la pérdida de la paz que solo su presencia puede brindar. En Ageo 1:7 se establece un llamado a la reflexión. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos,
Examinar lo que hay en el dormitorio no es un ejercicio superficial, sino una decisión de alinear cada aspecto de la vida con la santidad que Dios demanda. En el diseño de Dios todo tiene un propósito y un orden. En Levítico 27:8 el Señor da una instrucción clara. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Esta separación no es solo interna, sino externa, reflejada en lo que se permite dentro del entorno. La obediencia a este principio garantiza una vida en la que la presencia de esa esencia de Dios no está limitada ni obstaculizada. En muchas ocasiones la lucha espiritual se intensifica no por ataques directos del enemigo, sino por la tolerancia a elementos que no deberían estar presentes. La paz que Dios otorga no es el resultado del azar, sino de una vida en la que todo está bajo su señorío. El tabernáculo y el templo eran lugares donde la presencia de Dios habitaba de manera manifiesta, pero no solo el lugar en sí era sagrado, sino cada objeto dentro de él. En Éxodo 30:29 se ordena: los santificarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Nada podía estar allí sin haber sido apartado y consagrado para el Señor. Este principio sigue vigente, porque Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Cuando un creyente permite la permanencia de cosas que no glorifican a Dios en su entorno, está deshonrando el principio de santidad que debe regir cada aspecto de su vida. El lugar donde se duerme no sitio sin rain, quien rae la vancia, sino un espacio donde la presencia de Dios debe manifestarse con libertad. En la historia de Israel, cada vez que se permitió la entrada de objetos que no pertenecían al diseño divino, la nación sufrió las consecuencias. En Jueces 6:25-26, cuando Dios llamó a Gedeón para traer liberación a su pueblo, lo primero que le ordenó fue destruir el altar de Baal y cortar la imagen de Acera que estaba en la casa de su padre. No podía haber victoria ni restauración sin antes eliminar lo que ofendía al Señor. Este principio se mantiene en cada generación. Antes de buscar respuestas, antes de anhelar una mayor comunión con Dios, es necesario examinar si hay algo que debe ser eliminado del entorno. En muchos casos la barrera que impide la paz y la bendición no es externa, sino interna, en lo que se ha permitido sin cuestionar su influencia. La palabra de Dios es clara al advertir sobre la diferencia entre lo sagrado y lo profano. En Ezequiel 22:26, el Señor reprende a los sacerdotes de Israel porque no hicieron distinción entre lo que era santo y lo que no lo era. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Esta falta de discernimiento llevó al pueblo a la confusión y al alejamiento de Dios. Si el mismo principio se aplica hoy, se puede entender que permitir en el dormitorio elementos que no glorifican a Dios es una señal de descuido espiritual que puede afectar la relación con Él. La contaminación espiritual no solo ocurre a través de acciones directas, sino también por la presencia de cosas que no deberían estar en el ambiente donde se descansa. En Deuteronomio 23:14, Dios da una razón específica para la santidad en el campamento de Israel. Porque Jehová tu Dios
anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. La presencia de Dios no coexiste con lo que está en oposición a su naturaleza. Si en el lugar donde se duerme hay cosas que no agradan al Señor, eso puede afectar la comunión con Enuola. La Biblia enseña que todo lo que una persona tiene y permite en su vida debe glorificar a Dios. En 1 Corintios 10:31 se establece un principio absoluto. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nada está fuera del alcance de este mandato. Si algo en el dormitorio no glorifica a Dios, entonces no tiene un lugar en la vida de un creyente. No se trata de reglas externas, sino de la realidad espiritual que se mueve en cada espacio. El desorden, las imágenes que no reflejan la pureza de Dios, los objetos que recuerdan un pasado que no honra su presencia, todo ello puede ser un obstáculo para experimentar su paz. En el Nuevo Testamento, Jesús habló con autoridad sobre la importancia de un ambiente limpio, no solo en lo físico, sino en lo espiritual. En Mateo 12:43-45, al hablar sobre los espíritus inmundos, dijo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. La limpieza no es suficiente si el espacio no es llenado con la presencia de Dios. Sacar lo que no agrada al Señor es solo el primer paso. El siguiente es dedicar ese lugar a su gloria. Dios ha establecido desde el principio que aquellos que le buscan deben vivir apartados para Él. En 2 Corintios 7:1 se da una exhortación directa. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La limpieza espiritual no es un evento único, sino un proceso continuo. Lo que se permite hoy en el hogar determinará la atmósfera espiritual del mañana. La paz que muchos anhelan no vendrá por circunstancias externas, sino por decisiones internas de eliminar lo que no pertenece al propósito de Dios. Cuando el pueblo de Dios ha obedecido su llamado a la santidad, ha experimentado la plenitud de su presencia. En 2 Crónicas 5:13-14, cuando el templo fue dedicado a Jehová, se describe lo que ocurrió. Cuando sonaban, pues, las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la gloria de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Su presencia descendió cuando todo estuvo en orden y alineado con su voluntad. Este mismo principio aplica al espacio personal. Cuando todo lo que está en el dormitorio refleja la santidad de Dios, su paz y su presencia llenan el lugar. La Biblia no deja lugar a dudas sobre la necesidad de apartarse de todo lo que no glorifica a Dios. En Efesios 5:11 se ordena: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No se trata de tolerar, sino de confrontar y eliminar lo que no pertenece al diseño divino. Lo que se mantiene en el dormitorio debe ser examinado con la luz de la palabra. Y si algo no honra a Dios, debe ser removido
La paz no es solo un sentimiento, sino el resultado de una vida completamente alineada con la presencia y la voluntad del Señor. La batalla espiritual no se libra solo en los grandes acontecimientos de la vida, sino en los detalles más pequeños, en las decisiones cotidianas, en aquello que se tolera sin cuestionar. La atmósfera del lugar donde se descansa puede ser un reflejo de la condición del alma o un instrumento que moldea silenciosamente la conexión con Dios. Cada objeto, cada imagen, cada elemento tiene un peso espiritual, y lo que se mantiene en el entorno puede alimentar la fe o erosionarla sin que se note de inmediato. No es el tamaño de un ídolo lo que lo hace peligroso, sino la posición que ocupa en el corazón. Un dormitorio no es solo un espacio de descanso, sino un altar invisible donde la mente se aquieta y el espíritu se expone sin distracciones. La pregunta no es qué está permitido, sino que es digno de un lugar donde la presencia de Dios debe habitar. Cada cosa tiene un mensaje, un significado, un eco en la dimensión espiritual. La clave no es solo limpiar el espacio, sino transformarlo en un ambiente donde la gloria de Dios sea tangible. La paz no se negocia, se protege, y lo que llena un lugar determina lo que llena el alma.